Paz y bien, queridos hermanos, hermanas. En este contexto del mes mariano vamos a tratar de compartir con cada uno de ustedes cerca del dogma de la maternidad, cerca de María, Madre de Dios. Es un gusto el poder compartir con cada uno de ustedes, principalmente en este tiempo, como hemos dicho, mariano, donde la figura de María Santísima pues debe de imperar toda nuestra vida y en nuestra iglesia. Mi nombre es Padre Manuel. Vamos a compartir con ustedes pues y compartir con la comunidad para que juntos vayamos conociendo toda nuestra iglesia, toda la riqueza que poseemos, que podemos llegarla a conocer y entender mejor el misterio de Dios sobre nuestra vida. Por eso vamos a iniciar con una oración y poniéndonos en las manos de María Santísima. Ella, que es nuestra Madre, nos acompaña siempre en nuestra vida, como custodió y acompañó a su Hijo Jesús, también lo mismo hace por nosotros. Por eso vamos a ponernos en las manos de ella para que nunca falte su intercesión sobre nosotros, sobre nuestra familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, como hemos dicho al inicio, vamos a compartir brevemente acerca del dogma de la maternidad de María Santísima. Primeramente decirle que poseemos pues estos dogmas acerca de nuestra Madre. Tenemos la Inmaculada Concepción, la maternidad, tenemos también la virginidad y la Asunción de María Santísima. Pero en esta ocasión vamos a compartir con ustedes acerca de ver a María como la Madre de Dios, la Madre de Dios. Por eso, primeramente, decirles desde ya, ¿verdad?, las partecitas en las cuales vamos a compartir pues este contenido. Primero tenemos una afirmación: María es verdadera Madre de Dios, y eso pues lo sabemos muy bien. Y en un segundo momento vamos a compartir con ustedes acerca de María, pues teniendo esas pruebas desde la Escritura como Madre de Dios, y también la prueba desde los santos padres. María ejerce esa maternidad. Y al final pues ver la dignidad objetiva de María. Y por último, la gracia de María, la plenitud de la gracia de María Santísima. Así que vamos a iniciar primeramente dando a conocer qué entendemos por dogma, primero, para poder profundizar sobre esta maternidad que se afirma desde las Escrituras, desde los santos padres, y que cada uno de nosotros pues lo asume como doctrina, lo asume como eso esencial de nuestra iglesia. Dogma es una proposición que se asume como principio innegable e irrefutable de una doctrina, pensamiento o de un principio. Por eso el dogma pues es una aceptación de fe que se profesa y que se cree profundamente, y donde hemos dicho es innegable. Es un principio innegable, ¿verdad?, que desde la fe, como cristianos, como bautizados, no podemos negar, ¿verdad?, en ningún momento, pues esas verdades de fe que están para nuestra edificación. Hemos dicho, es un principio innegable, es irrefutable, ¿verdad? No podemos entrar en conflicto o en contradicción acerca de un dogma que viene pues erigido principalmente por los papas. Y este dogma ha sido pues proclamado por Pío XII
en el año 1950, en la Constitución Magnificentissimus Deus. Ahí el Papa Pío XII, pues en el año 1950, pues proclamó este dogma. Y también hay que comprender por qué los dogmas en la Iglesia Católica. Sabemos que los dogmas es una respuesta ante una situación que la Iglesia está viviendo para reafirmar más nuestra fe y nuestra doctrina. Por eso es importante conocer el contexto, principalmente el por qué los papas, por qué los que defendemos la fe, ¿verdad? ¿Por qué esa apología, ¿verdad?, ante una situación? Primeramente hemos dicho que dogma pues es una verdad innegable, irrefutable de una doctrina o de un pensamiento, de un principio que se asume. Pero ¿por qué los dogmas? Primeramente, si afirmamos que María es verdadera Madre de Dios, sabemos que no todos vamos a comprender quizás a una misma escala o un mismo grado de comprensión, sabiendo que María es verdadera Madre de Dios. Y en este afán de profundizar acerca de esta verdad, pues en su tiempo hubieron ciertas herejías adversas a este dogma, es decir, donde se afirma que María es verdadera Madre de Dios, Madre de Dios. Entonces surge, ¿verdad?, las herejías. Y herejía pues no es más que una elección que se hace. Herejía en la Escritura aparece con el sentido de un grupo, de facción o de una división. En este sentido se adquiere un carácter negativo, por decirlo así, de una herejía. Y negativo hasta tal punto que podemos llegar a condenarlo. Puede ser condenatorio, ¿verdad? Como surgió en los primeros tiempos de nuestra iglesia, ¿verdad? La iglesia naciente. Y es por eso que podemos definir, ¿verdad?, el concepto de herejía según el derecho canónico, ¿verdad? 751. Ahí podemos encontrar donde se nos habla de la herejía y nos dice, pues literalmente, se llama herejía la negación pernitas después de recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pernitas sobre la misma. Entonces, en este contexto, la herejía pues viene como esa negación. Después de haber recibido, dice el canon, el bautismo, una verdad que se ha asumido y que debe de asumirse como con fe divina, pero que al final se niega o se entra en duda de la misma. Entonces, por eso que el dogma de María, verdadera Madre de Dios, pues entró en duda para cierto círculo y surge la herejía, ¿verdad? Sabemos muy bien que al inicio, a partir de Jesucristo, pues comenzamos un nuevo camino, sabiendo que la iglesia ya estaba pensada desde la eternidad, podemos decirlo, ya estaba en el pensamiento de Dios, pero con la venida de Jesucristo, pues viene a tomar esa forma de una manera más directa, una manera más incisiva, ¿verdad? Sabiendo que antes de Jesús ya teníamos la comunidad de discípulos de Juan Bautista, y posteriormente pues Juan Bautista dice a sus discípulos, ¿verdad?, este es el verdadero Cordero de Dios y a él hay que seguirle. Entonces, a partir de Jesucristo, desde el momento de la encarnación, desde el momento de la pasión, muerte, resurrección, ascensión, pues todos esos acontecimientos encierran ese punto de partida para el caminar de nuestra iglesia. Y es por eso que Jesucristo deja pues a Pedro como encargado de la comunidad naciente, comunidad apostólica, y
pues está ahí a la cabeza para poder velar por los hermanos, para confirmarlos en la fe y para que hagan vida la comunión, ¿verdad? Para que formen esa unidad de iglesia fundamentada en la verdad y sostenida por el testimonio de la comunidad de los apóstoles, que son los sucesores, pues, ¿verdad? De esta gran misión iniciada por Jesús y luego por la comunidad apostólica. Pero en este caminar, hemos dicho, vienen surgiendo estas dudas, vienen surgiendo estas negaciones de fe, y es por eso que la herejía que se opone, pues, ante este dogma, pues, es el arrianismo, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver en qué consiste. Solamente menciono algunas herejías, ¿verdad?, de su tiempo, que, como he dicho, las herejías en sí, pues, trataban de escudriñar la verdad de aquel postulado en aquel momento, pero llegaba un momento que se confundían, ¿verdad? Entonces no todo lo de la herejía podemos decir lo que es malo o condenatorio, sino que en el fondo había una buena intención. Por eso en todas las herejías puede haber una parte de verdad, no en sí una totalidad, sino una parte. Y solamente, pues, poder decir, ¿verdad?, para finalizar con lo de la herejía, que la herejía, por tanto, es la oposición voluntaria a la autoridad de Dios depositada a Pedro, a los apóstoles y a los sucesores, y lleva, pues, a la separación, ¿verdad?, cuando no se acepta, ¿verdad?, una verdad, ¿verdad?, dentro de nuestra iglesia. Por eso, hablar de herejía es hablar de una herida a la unidad de la iglesia, ¿verdad? Nos fracciona, ¿verdad? Tomamos otros caminos, otros pensamientos, otros criterios, ¿verdad? Y nos confundimos. Entonces, solo les menciono, ¿verdad?, algunas herejías de su tiempo. Por ejemplo, tenemos el gnosticismo, ¿verdad? Una herejía que pone de manifiesto y como en primer lugar el pensamiento. Viene del griego gnosis. Entonces, el gnosticismo, pues, pone por encima el pensamiento, por encima de la misma fe. Entonces, y para ellos este conocimiento supuestamente, pues, conducía a la misma salvación, ¿verdad? Para ellos. Entonces, es una manera de exageración, entonces, del pensamiento sobre nuestra fe. También tenemos la herejía del docetismo, ¿verdad? Solamente les recuerdo, ¿verdad?, ciertas corrientes en su tiempo que llegaron quizás a dudar, ¿verdad?, a desviarse un poco. Tenemos el docetismo que, ¿verdad?, consistía en reducir la encarnación del Verbo a una mera apariencia, ¿verdad?, una mera apariencia, un mero parecer humano de Cristo. Su cuerpo no sería un cuerpo real, sino una apariencia de cuerpo. Entonces, esta es la herejía del docetismo, ¿verdad? En síntesis, una apariencia, ¿verdad? Y también tenemos el adopcionismo, una herejía también. Sostiene que Cristo es tan solo un hombre, aunque nacido sobrenaturalmente de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Este hombre habría recibido el bautismo, un particular poder divino y la adopción como hijo de parte de Dios. Entonces, estamos, pues, solamente recordando algunas herejías: el gnosticismo, el pensamiento por encima de la fe, que supuestamente conduce a la salvación; el docetismo, hemos dicho, el parecer, ¿verdad?, como la apariencia; y luego el adopcionismo, hemos dicho también, ¿verdad?, que no se reconoce, ¿verdad?, enteramente al Hijo de Dios como tal, sino como una adopción, ¿verdad? Entonces ese es el adopcionismo. Y también tenemos el maniqueísmo, ¿verdad? También. Entonces,
ellos, pues, un poco parecido con la corriente gnóstica, ¿verdad? El maniqueísmo tiene, hasta cierto punto, pues, una determinación dualista, ¿verdad? Creían que había una eterna lucha entre dos principios opuestos e irreductibles, ¿verdad? Entre el bien y el mal, pues eran asociados a la luz y también a las tinieblas. Recordemos que al hablar de dualismo es como hacer una separación, ¿verdad? Dualismo, siempre ponemos las dos partes, ¿verdad? Hemos dicho dos principios que se contraponen: la luz, ¿verdad?, con las tinieblas o con la oscuridad, el bien y el mal. Y esto trajo pues muchas consecuencias para nuestra fe, y es por eso que también es parte de una herejía. También tenemos el ebionismo, ¿verdad? Otra herejía, que negaron la divinidad de Cristo por ser incapaces de concebir una única sustancia divina en varias personas, ¿verdad? La herejía de los ebionitas afirmaba que Cristo no es Dios, sino un simple hombre. Las corrientes más moderadas, en cambio, admitían también su origen divino, ¿verdad? Pero los ebionitas, pues, no, ¿verdad? Simplemente creían que Cristo, pues, es un simple hombre, ¿verdad? Y así sucesivamente tenemos otras, pero no es este el tema, sino solamente recordarles. Tenemos el nestorianismo, el monofisismo, el monotelismo, ¿verdad? Cada uno con sus propios, pues, criterios, ¿verdad?, según ellos. Pero queremos profundizar acerca de la maternidad de Dios y ver, ¿verdad?, lo que estaba en contra como herejía, y es el arrianismo, ¿verdad? Sabemos que viene de Arrio, del año 260 al 336, pues ahí, ¿verdad?, en esa búsqueda de la verdad, pues llegó a negar, pues, prácticamente acerca de la maternidad. Por eso, para el arrianismo, la idea de que Jesucristo no era Dios, sino que había sido creado por este como punto de apoyo para su plan. Entonces aquí viene una primera conclusión, ¿verdad? Para ellos, dice, Jesucristo había sido creado como un apoyo para su plan de salvación. Si el Padre ha creado al Hijo, el ser Hijo tiene un principio, ha habido, ¿verdad?, por lo tanto, un tiempo en que no existía o no existió. Y aquí viene, ¿verdad?, esta herejía, ¿verdad?, donde ellos dicen que Jesús fue creado, ¿verdad? Y al decir que Él fue creado como un apoyo, y al decir que fue creado, entonces tiene un principio, ¿verdad? Y por lo tanto, si tiene un principio, entonces ellos dicen que hubo un tiempo en que no existió, ¿verdad? Entonces esta es la herejía, ¿verdad?, que viene a negar prácticamente. Luego, al sostener esta teoría, negaba la eternidad del verbo, ¿verdad? Al decir que tuvo un principio, de que hubo un tiempo que no existió, entonces negaba la eternidad, ¿verdad? Negaba la eternidad del verbo, la cual equivale a negar también, pues, su divinidad. Si negamos la eternidad del verbo, negamos también su divinidad. Admitía la existencia de Dios, que era único, eterno e incomunicable. El verbo, Cristo, no es Dios para ellos, es pura criatura, aunque más excelsa que todas las otras. Este es el pensamiento, pues, de Arrio, ¿verdad?, el arrianismo. Entonces entra en contradicción, ¿verdad?, al decir que solamente es una criatura creada, excelsa, pero que superior a las demás. Aunque Arrio centró toda su enseñanza en despojar de la divinidad de Jesucristo, incluyó también al Espíritu, que igualmente era una criatura e incluso inferior del verbo. Entonces aquí vienen, ¿verdad?, como estas posturas, ¿verdad?, que se ponen, ¿verdad?, en contra, pues, de ciertas verdades, ¿verdad?, y que hasta cierto punto confundían, ¿verdad?, con su doctrina, ¿verdad? Y es por eso que
Hoy se reafirma pues en este dogma la verdadera maternidad de María. La negación de la verdadera naturaleza humana de Cristo condujo lógicamente a la negación de la verdadera maternidad de María, ¿verdad? Aquí vamos entrando ya pues en materia. La negación de la verdadera naturaleza humana de Cristo condujo lógicamente a la negación de la verdadera maternidad de María. La negación de la verdadera divinidad de Cristo llevó consecuentemente a la negación de que María fuera Madre de Dios. Aquí viene, ¿verdad?, el negar que María es Madre de Dios. Y luego pues podemos afirmar, ¿verdad?, desde nuestra fe, María es verdadera Madre de Dios, ¿verdad? Es lo que se busca reafirmar en su tiempo. Para nosotros no hay ninguna dificultad en aceptar que María es verdaderamente Madre de Dios. Y es por eso que le encontramos ahí en el símbolo apostólico, ¿verdad? Ahí se confiesa que la iglesia, donde la iglesia nos dice que el Hijo de Dios, pues, nació de María Virgen, nació de ella. Luego, por ser madre del Hijo de Dios, María es Madre de Dios. Si decimos que María es Madre del Hijo, ¿verdad?, también afirmamos que María es Madre de Dios. Y así en el concilio de Éfeso en el 431, pues, proclamó San Cirilo, ¿verdad?, en contra de Nestorio: si alguno no confesare que el Emmanuel es verdaderamente Dios, y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque de ella salió según la carne el Logo de Dios hecho carne, de María, ¿verdad?, de ella. Por eso los demás concilios ecuménicos siguieron, ¿verdad?, este pensamiento y esta repetición, y confirmaron esta doctrina, ¿verdad? El dogma de la maternidad divina de María, ¿verdad? Y es por eso que podemos llegar a decir que el dogma de la maternidad divina de María comprende dos verdades fundamentales que debemos de conocerla. El dogma de la maternidad divina de María comprende dos verdades. Primera verdad: María es verdadera madre, es decir, ha contribuido a la formación de la naturaleza humana de Cristo con todo lo que portan las otras madres a la formación del fruto de sus entrañas, ¿verdad? Fruto de sus entrañas. Primera verdad: María es madre, verdadera Madre de Dios, porque contribuyó, igual como las demás madres, ¿verdad?, en el fruto de sus entrañas. Y en un segundo momento, María es verdadera Madre de Dios, es decir, concibió y dio a luz a la segunda persona de la Santísima Trinidad, aunque no en cuanto a su naturaleza divina, sino en cuanto a la naturaleza humana que había asumido, ¿verdad?, asumido de parte de María. Entonces, dos verdades fundamentales, ¿verdad? María es verdadera Madre de Dios porque, igual que las demás madres, ¿verdad?, asumió, ¿verdad?, y dio esa formación del fruto de sus entrañas, y también ella lo concibió, ¿verdad?, y concibió la segunda persona de la Trinidad. Luego, ¿verdad?, hemos afirmado, ¿verdad?, en segundo momento, que María es verdadera Madre de Dios. En un tercer momento, hay pruebas desde las Escrituras que no podemos negarlas, no podemos refutarlas, como hemos dicho anteriormente, ¿verdad?, en cuanto al concepto de dogma, ¿verdad?, que no podemos hacerlo. Entonces tenemos las pruebas desde las Sagradas Escrituras, para que también podamos confrontar y poder profundizar sobre este dogma. La Sagrada Escritura enseña la maternidad divina de María, aunque no con palabras explícitas, ¿verdad?, no con palabras explícitas. Pues por un lado, da testimonio de la verdadera divinidad de Cristo, y al hablar de la verdadera divinidad de Cristo podemos seguir la ruta de la cristología, ¿verdad? Pero también tenemos, por otro
lado también se testifica desde la verdadera maternidad de María, ¿verdad? Desde María y desde la cristología podemos nosotros dar prueba, ¿verdad? De decir María es Madre de Dios. Y tenemos aquí en la Sagrada Escritura, ¿verdad? María es llamada en la Sagrada Escritura Madre de Jesús, ¿verdad? Madre de Jesús. Y podemos, ¿verdad?, encontrar ahí en Mateo 1:18, ¿verdad? Ahí aparece Madre, ¿verdad?, de Jesús. También en Lucas 1:43, ¿verdad?, encontramos Madre del Señor, ¿verdad? Madre del Señor en Lucas 1:43. Pero también tenemos el profeta Isaías, donde se nos dice, donde Isaías anuncia claramente, ¿verdad?, la verdadera maternidad de María. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamarán Emmanuel, es decir, Isaías 7:14, ¿verdad? He aquí que la Virgen concebirá, he aquí, ¿verdad?, que la Virgen concebirá, ¿verdad? Virgen, ¿verdad? Y ahí aparece, ¿verdad? Ahí está ya anunciado de los profetas. Y también, he aquí que concebirá en tu seno y dará a luz un hijo, a quien darás por nombre Jesús. Lucas 1:31, ¿verdad? Donde se asume que María ya sea esa Madre de Dios, ¿verdad? Y tiene relación, ¿verdad?, con Isaías. He aquí que la Virgen concebirá. Y luego también tenemos en Lucas, he aquí que concebirá, ¿verdad?, en su seno, ¿verdad?, y dará a luz a un hijo y le pondrá el nombre de Jesús. Entonces tenemos la referencia bíblica, ¿verdad?, para poder afirmar. También tenemos Lucas 1:35, ¿verdad? Y dice, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios, ¿verdad? También tenemos en Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido de mujer. La mujer que engendró al Hijo de Dios, por lo tanto, es Madre de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos la referencia bíblica para confirmar pues esta verdad, ¿verdad? Desde las Sagradas Escrituras, desde los profetas, desde los evangelios. Ahora tenemos como punto 4 la prueba de los santos padres. Hemos dicho, ¿verdad?, ya hemos sustentado esta verdad con las Sagradas Escrituras y ahora la sustentamos con el testimonio vivo de los santos padres de nuestra iglesia. Los santos padres, pues más antiguos, ¿verdad?, igual que en la Sagrada Escritura, enseñan la realidad de la verdadera maternidad de María, ¿verdad?, como hemos dicho anteriormente, aunque no con palabras explícitas, ¿verdad? Tenemos aquí la figura de San Ignacio de Antioquía. ¿Qué nos dice él acerca de la maternidad? San Ignacio de Antioquía. Él nos dice, porque nuestro Señor Jesucristo fue llevado por María en su seno, conforme al decreto de Dios, que naciera de la descendencia de David, más por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces tenemos las palabras de San Ignacio de Antioquía. También tenemos a Irineo. San Irineo nos dice, este Cristo que como logo del Padre estaba con el Padre, fue dado a luz por una virgen, ¿verdad? Fue dado a luz por una virgen. Entonces tenemos, ¿verdad?, los testimonios de los santos padres. Tenemos a Gregorio Nacianceno. San Gregorio nos dice, por ahí por el año 382, si alguno no reconociere a María como Madre de Dios, es que se haya separado de Dios, ¿verdad? Entonces, si no se asume la maternidad de María, entonces también nos encontramos separados de Dios. Por lo tanto, no podemos. Y así sucesivamente, ¿verdad?, tenemos esos testimonios de los santos padres. San Ignacio de Antioquía, San Irineo, San Gregorio Nacianceno. Ahora vamos a ver, pues, últimamente la dignidad objetiva de María, ¿verdad? La dignidad objetiva de María. Y lo encontramos, ¿verdad?, en
En los escritos del Papa Pío XII, ¿verdad?, se observa, pues, en sus escritos, 1954, y nos dice que sin duda, pues, María excede en dignidad a todas las criaturas. María excede en dignidad a todas las criaturas. Ya vamos a ver por qué. La dignidad y excelencia de la Virgen como Madre de Dios excede a todas las personas creadas, bien sean ángeles o hombres, porque la dignidad de una criatura es tanto mayor cuanto está más cerca de Dios. Ahí viene su dignidad, ¿verdad? En cuanto más cerca de Dios, pues, ¿verdad?, a mayor dignidad. Es lo que hemos escuchado. Si bien, pues, ¿verdad?, la dignidad de María como Madre de Dios, hemos dicho, excede, ¿verdad?, a todas las demás criaturas creadas, ya sea a los ángeles y a los hombres. Y María, pues, es la criatura que está más cerca de Dios, ¿verdad?, después de la naturaleza humana de Cristo, unido, ¿verdad?, indudablemente, hipostáticamente, con la persona de Logos, como madre corporal. Lleva en su vena la misma sangre que el Hijo de Dios en cuanto a su naturaleza humana. Por lo tanto, hay un gran vínculo, ¿verdad? Existe esa gran unidad, esa gran cercanía, ¿verdad? Y de ahí le viene, pues, esa dignidad objetiva de María. Por ese parentesco entrañable que tiene con el Hijo, se halla también íntimamente unida con el Padre y con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces no hay una separación, ¿verdad? Hay una íntima comunión, ¿verdad? Es decir, ella con el Hijo, ¿verdad?, con su sangre, ¿verdad?, con el Logos, y luego con el Padre y con el Espíritu. La Iglesia alaba a la Virgen por haber sido escogida Madre de Dios y por la riquísima dote de gracia con que ha sido adornada como hija del Padre Celestial y esposa del Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí está la gran dignidad objetiva de nuestra Madre, ¿verdad?, de nuestra Madre María. Por eso la dignidad de María es en cierto sentido infinita, porque ella es madre de una persona infinita y divina, ¿verdad? Entonces, por eso viene la gran dignidad de ser la Madre de Dios, y no podemos negarlo, ¿verdad? La dignidad de María es en cierto sentido, pues, infinita, porque ella es madre de una persona infinita y divina, ¿verdad? Divina. Luego, para continuar, pues, tenemos también lo que nos dice San Juan Damasceno, ¿verdad?, acerca de la dignidad, pues, de María. Ciertamente ella es en sentido propio y verdadero Madre de Dios y Señora. Ella tiene imperio sobre todas las criaturas, porque es sierva y madre del Creador. Qué tan gran dignidad más grande, que no podemos, pues, ¿verdad?, opinar o tener otra palabra. La dignidad de María, ¿verdad?, excelsa, ¿verdad?, encima de todas las criaturas, ¿verdad?, por los mismos ángeles y por el mismo hombre, ¿verdad?, viene su gran dignidad, como lo dice San Juan Damasceno. Y por último, vemos la gracia de María, ¿verdad? La plenitud de gracia de María. La plenitud de gracia de María. Hemos hablado, pues, ¿de qué? Hemos hablado acerca de la dignidad, ¿verdad?, objetiva de María. ¿De dónde le viene su dignidad? Y ahora vamos a hablar acerca de la plenitud de la gracia de María. La realidad de la plenitud de la gracia de María. Y el Papa Pío XII nos dice en la encíclica
Mystici Corporis de 1943. De la Virgen Madre de Dios, su alma santísima estaba llena del Espíritu Divino de Jesucristo, más que todas las otras almas creadas por Dios. Nos dice Pío XII en su encíclica Mystici Corporis, ¿verdad? La Virgen Madre de Dios, su alma santísima estaba llena del Espíritu Divino de Jesucristo, más que todas las otras almas creadas por Dios. Es lo que hemos visto pues anteriormente, ¿verdad? Esa confirmación. La plenitud de gracia de María se indica en el saludo angélico de la Anunciación. Ahí lo tenemos, ¿verdad? En la Anunciación, en Lucas 1:28. Saludo del ángel, ¿verdad? Dios te salve, María. En ti ha hallado gracias Dios, ¿verdad? En ti ha hallado gracia. Según pues todo el contexto, esas gracias especiales concedidas a María se deben a su llamamiento para ser madre del Mesías, es decir, la madre de Dios. Tal dignidad exige un dote especialmente, ¿verdad?, copiosa de esa gracia santificante, ¿verdad?, de esa gracia de santificación, ¿verdad? Por eso también los padres ponen de relieve en su comentario la relación que hay entre la plenitud de gracia de María y su dignidad entre Madre de Dios. Y también tenemos el aporte de los santos padres en cuanto a la plenitud de gracia de María. Y San Agustín nos dice acerca de la gracia de María, después de haber pues explicado la impecancia de María, ¿verdad?, en su dignidad de Madre de Dios, dice lo siguiente San Agustín: ¿de dónde, si no se le iba a conceder esa mayor gracia para que venciera totalmente al pecado, ella que mereció recibir y dar a luz a aquel que consta no haber tenido ningún pecado, ¿verdad? No haber tenido ningún pecado, según las palabras de San Agustín, ¿verdad? Como la llena de gracia pues no iba a dar a luz a aquel que no tuvo ningún pecado, ¿verdad? También tenemos el testimonio de Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Y funda la plenitud de la gracia de María en el siguiente axioma, que es un axioma fundamental para poder comprender, ¿verdad?, acerca de la gracia, acerca de la plenitud de la gracia de María. Y nos dice pues San Agustín en su axioma: cuanto más cerca se halla algo de un principio, tanto más recibirá el efecto de dicho principio. Un axioma de Santo Tomás de Aquino. Cuanto más cerca se halla algo de un principio, tanto más recibirá el efecto de dicho principio, ¿verdad? Y ponemos ahí a María, ¿verdad?, y al Verbo, ¿verdad? Ponemos ahí a María y al Hijo de Dios. ¿Cómo no va a existir, verdad, esa íntima comunión? Por eso María, como Madre de Cristo, es la criatura que está corporal y espiritualmente más cerca de Él, que es principio de la gracia, ¿verdad?, autoritativamente en cuanto a dignidad e instrumentalmente en cuanto a su humanidad, ¿verdad?, en cuanto a su humanidad. Luego, Él tuvo que recibir la máxima medida de la gracia también, ¿verdad? La designación de María para ser madre del Hijo de Dios exigía su dotación especialmente copiosa de gracia. Debía de estar llena de gracia para poder asumir esa gran misión, ¿verdad? Y esto que dice Santo Tomás lo encontramos pues en la Suma Teológica, ¿verdad? La Suma Teológica, tomo 3, numeral 27. Entonces, tenemos los testimonios de San Agustín y de Santo Tomás, ¿verdad? Santo Tomás con su axioma: entre más cerca esté de un punto, de un principio, cuanto más sufrirá, pues, hemos dicho, su efecto, según Santo Tomás. Y luego, pues, por último, en este mismo apartado de la plenitud de gracia de María, podemos pensar, ¿verdad?, si tiene límite la plenitud de la gracia de María. Podemos pensar si tiene límite la plenitud de gracia de María Santísima.
La medida de las gracias concedidas a la Madre de Dios se halla por tanto detrás de la plenitud de la gracia de Cristo, cuanto la dignidad de Madre de Dios se halla por debajo de esa unión, ¿verdad? Esa unión hipostática. Por otra parte, la plenitud de gracia de la Madre de Dios excede tanto a la de los ángeles, la excede a la de los ángeles y a la de los santos más encumbrados, en cuanto a la dignidad de Madre de Dios se eleva por encima de todas las excelencias sobrenaturales de los santos y de los ángeles. Vemos hasta dónde alcanza la gracia de María, ¿verdad? El límite de la plenitud de María excede a los ángeles y a los santos más encumbrados, ¿verdad? Por recibir la dignidad de ser Madre de Dios, se eleva por encima de toda criatura, ¿verdad? Entonces, esa es María, ¿verdad? Mientras que la plenitud de gracia de Cristo fue completa desde un principio. La Madre de Dios fue creciendo sin cesar en gracia y santidad hasta el instante de su muerte, ¿verdad? Entonces vemos la plenitud de gracia en María, que excede a los santos, a todos los hombres, ¿verdad? A los santos más encumbrados, y dice al final, mientras que la plenitud de gracia de Cristo fue completa desde un principio, pero más sin embargo la gracia de María, la Madre de Dios, fue creciendo sin cesar en gracia y santidad hasta el instante de su muerte. Entonces, hermanos, hermanas, hemos querido compartir con ustedes pues este contenido acerca del dogma de la maternidad de María, ¿verdad? María, Madre de Dios. Esperamos ir ayudando, ¿verdad? Colaborando y ayudando para poder conocer estos dogmas que muchas veces los desconocemos, ¿verdad? Y que están en nuestra iglesia y que son nuestra riqueza, ¿verdad? De fe que se asume, ¿verdad? Desde la fe. Por eso, gracias por escucharnos y sigamos pues en este mes mariano profundizando sobre la gran misión de María Santísima como primera discípula, misionera, fiel, llena de esperanza, mujer que supo esperar, que ella nos acompañe en nuestra respuesta hacia su Hijo para vivir cada día en fidelidad y en perseverancia. Que María Santísima nos acompañe a todos, queridos hermanos, hermanas, y que la paz de Cristo pues habite en cada una de nuestras familias. Muchas bendiciones y paz y bien para todos.